on your face told me we'd be alright. Walking down the sidewalk as we took a ride off a riverside drive. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy la verdad es que quiero hacer una pequeña reflexión, no os voy a agobiar mucho, así que bueno, pues solamente quiero deciros que normalmente vivimos pues deprisa, dejamos de lado la organización de la casa por falta de tiempo, los días pasan y en casa solo tenemos las cosas desordenadas y acumulando polvo. Para mí la limpieza es la clave para la salud por varios motivos, porque menos cantidad de polvo y suciedad, la verdad es que hay mucha gente que tiene alergias por culpa de eso. Entonces la ventilación y el aire renovado, pues ya sabéis que es fantástico. A mí me encanta hacer, como veis, la cama por las mañanas y tenerlo todo organizado. La desinfección es lo mejor y los niveles de humedad, pues solamente los correctos. Esto pues se traduce en riesgos menores de padecer problemas respiratorios, de estómago, y ordenar te ayuda a tener una mejor salud mental. Según varios estudios, sobre todo del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Princeton, han demostrado que el desorden no solo lleva a aumentar los niveles de estrés, sino que causa una mayor sensación de cansancio. O sea, las familias que están en hogares desordenados se sienten con menos motivación y más cansancio. Con esto lo que quiero decir es que si tu casa está en orden, pues pierdes menos tiempo. Se calcula que podemos perder en un año de nuestra vida buscando cosas. Si eres ordenado, entonces podrás tener más tiempo para ti. Así que hoy tenemos un precioso día por delante, vamos a hacer un montón de cosas, pero sin agobiarnos. Y como ya sabéis, yo me levanto tempranito y lo primero que hago es, pues darme mi paseíto o hacer mi clase de yoga, salir con Dinky a pasear y desayunar, tener la cama hecha, la habitación recogida, porque como siempre mi madre me ha dicho, teniendo la cama hecha y la cocina recogida, la casa está lista. Así que nada, corazones, terminamos la cama y nos vamos para abajo. Think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es, como podéis ver en la lista que yo tengo de cómo planifico mi semana, es hacer cosas mínimas cada día. No dejes nunca las camas por hacer, ni dejes los platos sin lavar. Hay una serie de tareas que exigen hacerlas a diario para tener la casa ordenada. Yo, por ejemplo, trato de poner una lavadora diaria. Y cuando hay que hacer algo extra, como por ejemplo ahora que estoy dándole ahí a las zapatillas, que por cierto esta formulita nueva os la voy a dejar en la cajita de descripción porque es un quitamanchas excepcional. La verdad es que estoy maravillada con esto porque elimina cualquier mancha, pero vamos, en segundos. Le das con un cepillito y lo metes en la lavadora y yo os aseguro que no se resiste, pero a ninguna mancha, tanto de chocolate como de vino, como de sangre, lo que sea. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y como os iba diciendo, otra cosa, tenéis que dividir las tareas de la casa. Cada persona que viva en la casa tiene que tener una responsabilidad. Y otra cosa, no esperar al fin de semana para lanzarte a limpiar, a recoger. O sea, es mejor hacerlo cada día, hacer una parte de la casa y así poquito a poquito no se acumula nada y tienes luego el fin de semana libre para disfrutar de la familia, que es tan importante.
Si tu casa está en orden, perderás menos tiempo y así, en consecuencia, harás cosas que te llenen de felicidad, pues no sé, como salir con amigos, ir a entrenar, ir al cine, pasar tiempo con tus hijos, arreglar tu jardín. A mí, desde luego, por las mañanas me encanta salir a arreglar el jardín, coger algunas flores. Ahora que tengo el huertecito y que ya más o menos lo tengo encaminado después de la jungla que me encontré, recoger unos tomatitos. O sea, todo eso a mí me llena muchísimo. Entonces, pues eso, no hay que poner excusas para hacer estas cosas, porque teniendo la casa organizada, pues se tiene tiempo para todo. Yo creo que los sitios caóticos afectan a la concentración, a la memoria y al modo de procesar la información. El desorden hace que se tenga desgaste emocional y se llega a la frustración y al enfado. Con lo cual, corazones, como yo os digo, o sea, abajo la pereza, nos ponemos las pilas y así estamos mucho más activos y mucho más productivos. To think another wasted night, but not anymore. No, no, baby, you can turn the rain to gold. So this is what it means to fall in love. Algunas personas encuentran ordenar la casa como un momento para relajarse. Y otras, bueno, pues todo lo contrario. Se ha demostrado que mantener el orden en casa es esencial para que la mente se despeje. ¿El truco para cambiar esta mentalidad? Pues algunos piensan que es algo agotador, otros dicen que lo hacen para distraer la mente y relajarse. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Pues cada persona es un mundo, pero yo, bajo mi experiencia, lo que os aconsejo es que, bueno, pues si llegar del trabajo o de estudiar a una casa limpia y en orden, relaja, la armonía y la paz se instala en cada rincón y eso afecta al estado de ánimo. Una casa en orden nos aleja del estrés, la acción de ordenar los cajones y hacer limpieza permite que tengamos la mente distraída y eso está más que comprobado, corazones. I know that you are having trouble believing right now that everything. Y bueno, pues todo esfuerzo luego tiene su recompensa, así que nada, me voy a poner a hacer la comida. Hoy voy a hacer unos espaguetis boloñesa porque la verdad es que me apetecían muchísimo y lo tenía en el menú, así que nada, esto es muy facilito porque a veces le pongo, aparte de la cebollita, le pongo zanahoria y le pongo apio y le pongo vino, pero hoy los voy a hacer muy facilitos, solo con la carne picada, la cebolla y unas especies que le pongo orégano, le pongo tomillo y nada más, el tomate
y los espaguetis y ya está. La verdad es que es una comida bastante nutritiva porque tiene de todo, hidratos de carbono, proteína, tiene las verduras, con lo cual súper completito. Y lo mejor de todo es comer en buena compañía. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. For you, what is best for you. For you. Standing on the door, I'm on my way. A million things I guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Doing alright, doing okay. I stand up and take it as I go. Doing alright, doing okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Setting up a goal to grow from heart. It's all about to master. Y lo que antes os comentaba es que hay que dividir las tareas de la casa. Cada persona que viva en la casa tiene que tener sus propias responsabilidades. Y entonces, bueno, pues hemos terminado de comer y mientras yo voy a sacar la secadora que había puesto, pues mi marido está recogiendo la cocina y poniendo el lavavajillas. Entonces, pues hay que repartir las tareas de la casa porque, como yo siempre digo, no se trata de que te ayuden, es que hay que colaborar todo el mundo en la casa porque todos vivimos en la casa. I'm gonna hold the line, and I'm gonna be just fine. Y aquí pues lo mismo, pues mientras yo estoy doblando y planchando algunas cosas, pues mi marido las está guardando y así cuando yo termine pues ya está todo recogido y todo en el sitio, porque eso es muy importante porque cada cosa tiene que tener su lugar. Como yo siempre digo, todo en su sitio. Cada vez que uses una cosa intenta volverla a poner en el sitio y si no tienes un espacio específico, pues créalo. Solo de este modo puedes tener los lugares despejados detrás. Behind the stories I've been told, they never seem to leave my mind. And the
this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Seek me out. Come closer, dance for me. Easy, tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. Your eyelids and perfect lips got me rushing, pen, and I'm so lit. Like lilies you open, the fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Y aquí pues nada, por la tarde voy a limpiar un poquito el patio porque vamos a montar una chimenea de exterior que hemos comprado para, bueno, pues para asar cualquier cosa, para cuando venga un poquito de fresquito por las noches estar calentitos. Y bueno, pues vamos a montarla, no tiene mucha complicación. Y bueno, pues nada, el vídeo de hoy, corazones, la conclusión, la reflexión a la que yo llego siempre es que todas las personas tenemos la necesidad de ser eficientes y disciplinados en nuestros trabajos, pero no llevamos esta mentalidad al hogar. Muchas veces nos olvidamos de que nuestra casa también necesita ciertas tareas y obligaciones para conseguir un lugar armonioso y ordenado que nos dé el bienestar que necesitamos. Una familia feliz es aquella que vive en hogares llenos de armonía y de orden. Si tienes como meta
de vida, tener una casa feliz, plena, entonces tienes que tener el espacio adecuado para ello y esforzarte para que ese hogar sea tu refugio ideal, para que cuando llegues puedas decir que estás en el mejor lugar del mundo. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me dejéis en los comentarios esta conclusión, esta reflexión que hoy he tenido. Bueno, me he puesto un poco así, un poco mística, pero bueno, nada, corazones, ahí lo dejo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, o por lo menos que os haya entretenido, como siempre os digo. Y nada, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! You don't need to